Hola, muy buenos días. Hoy en este lindo día los mejores deseos para todos ustedes. El Evangelio de hoy, Lucas 11, 1 a 13, de este 17º domingo ordinario, se divide en 2 o incluso 3 partes. La primera parte forma el Padre Nuestro. Esta oración también aparece en Mateo. Si en Mateo hay 7 peticiones, en Lucas en cambio solo hay 5. Como el Padre Nuestro lleva un mensaje amplio y profundo, hoy nos detendremos a comentar solo esta parte, dejando de lado el resto del Evangelio. Comienza diciendo Jesús: Padre, santificado sea tu nombre. Jesús ya llamó un poco antes a Dios como Padre. Dijo en el capítulo 6: amen a sus enemigos, hagan el bien y prestan sin esperar nada a cambio, y así serán hijos del Altísimo, porque Él es bueno con los ingratos y los perversos. Sean compasivos como su Padre es compasivo. Es una imagen completamente nueva de Dios. Dios Padre ya no premia a los buenos y castiga a los malos, no divide o separa el cielo del infierno, sino que ama a todos y quiere la vida para todos. No es casualidad que poco antes de nuestro Evangelio esté la parábola del buen samaritano. Jesús propone a un samaritano como modelo de discípulo. Pero, ¿quiénes eran los samaritanos? Eran los herejes, los lejanos de Dios, los malditos. Sin embargo, en la parábola, es el samaritano quien tiene la compasión. Se detiene y cuida del hombre malherido. Mientras que los religiosos judíos, los supuestos puros, los observantes de la ley, siguen su camino sin hacer nada para aquel hombre. Jesús no quiere la observancia de leyes, sino el amor recibido del Padre. Quiere que nosotros, igual al Padre, seamos compasivos, pues como lo dice en otro momento, gratis lo recibieron, denlo gratis. Por otro lado, para la religión de aquella época había que servir a Dios. Dios era el rey y la persona su sierva. Y entonces tenía que obedecer a Dios con oraciones, ayunos, penitencias, conducta recta y sumisión a su voluntad. Sin embargo, con Jesús todo esto cambia. Ya no hay que servir a Dios, sino que es Él quien te sirve. Esto queda claro en la última cena, cuando Jesús comienza a servirles y a lavarles los pies a sus discípulos. En Lucas 22-27 dice Jesús: yo estoy en medio de ustedes como el que sirve. La religión de aquel tiempo ponía énfasis en lo que la persona hacía por Dios: oraciones, votos, ayunos, culto. Jesús, en cambio, pone énfasis en lo que Dios hace por la persona, o sea, la ama más allá del todo. Así que, sea cual sea tu situación, pobreza, malestar, pecado, vergüenza, recuerda siempre que eres su hijo o hija, que eres el hijo o hija de Dios. Él nunca te rechazará. Un día una niña se acerca a su madre y le dice: mamá, ¿quién es Dios? La madre percibe que está en problemas. ¿Cómo explicarle quién es Dios a una niña? Incluso los adultos tienen ideas confusas. Pero entonces su madre le dice: ven aquí. La niña se acerca a su madre y su madre la toma en sus brazos y la abraza con un tremendo cariño. Luego le dice a la niña: ¿qué sientes? Siento que me amas, mamá. Así es Dios.
Una mujer tiene 2 hijas. Mientras juegan, una de ellas se fractura la pierna. Así que la madre deja a la sana en casa de la vecina y corre urgentemente con su hija lastimada al médico. Mientras el médico examina a su hija, la madre le dice: por favor, doctor, arregle todo bien, pues porque esta es mi única hija. La hija mira a su madre y le dice: pero mamá, ¿y mi hermana? Y la madre le responde: es la otra hija única. Así es Dios Padre. Después de decir Padre, añade Jesús: santificado sea tu nombre. También se podría traducir que se reconozca tu nombre, es decir, que todo el mundo sepa quién eres. En el libro del Éxodo, Dios se reveló a Moisés como aquel que es. Dijo: yo soy el que soy. Así dirás a los israelitas: yo soy, me ha enviado a ustedes. Y este yo soy es el Dios que está cerca de las necesidades y sufrimientos del pueblo. Este yo soy es el Dios que libera de la esclavitud. Y este nombre de Dios que libera ha de ser santificado. Y la santificación tiene 2 sentidos, uno subjetivo y otro objetivo. En el sentido subjetivo, Dios mismo se santifica, es decir, Dios es el santo que da la fuerza vital, o sea, da el Espíritu Santo. En el sentido objetivo, Dios es santificado, por ejemplo, por el ser humano. En este caso, el verbo significa reconocer. Por tanto, es mejor traducir que se reconozca tu nombre. Jesús quiere decir entonces que sea reconocido el nombre de Dios. De este modo, Jesús pide que sea reconocido, pero no como ha sido invocado hasta ahora. Y hasta ahora ha sido invocado como Yahvé. A partir de ahora ha de ser reconocido e invocado como Padre. Un Dios diferente, un Dios bueno, compasivo, amoroso, tierno. Dice luego Jesús: venga tu reino. Pero, ¿qué reino? Los judíos sabían bien lo que había sido el reino. Sabían que el reino era la experiencia de la monarquía en Israel recordada como algo trágico y la fuente de todas las desgracias sufridas por la gente. Hemos de decir aquí que después de la entrada a la tierra prometida, Israel no tenía reyes. Todo funcionó así. Cada vez que el pueblo estaba en dificultades, Dios hacía surgir a un tal Goel, o sea, un tipo de líder que con la fuerza de Dios liberaba a Israel de sus enemigos. Es lo que narra el libro de los Jueces, cuando habla, por ejemplo, de Gedeón o de Sansón. Sin embargo, cuando pasaron unos 200 años, por el año 1000 a.C., el pueblo quería un rey como todos los demás pueblos. Es la tentación de todos los tiempos. Es la ilusión de que hay alguien especial que puede resolver los problemas de todos. No obstante, Dios advirtió al pueblo diciendo: el rey tomará a tus hijos para ponerlos en guerra, y en la guerra morirán. Los obligará a arar sus campos y a segar sus cosechas. Tomará a sus hijas para perfumistas, cocineras y panaderas. Tomará sus campos, sus viñas y sus mejores olivares, y se los dará a sus servidores. Tomará el diezmo de sus cultivos y sus viñas para dárselo a sus eunucos y a sus servidores. Tomará sus criados y criadas y sus mejores bueyes y asnos y les hará trabajar para él. Sacará el diezmo de sus rebaños y ustedes mismos serán sus esclavos.
1 Samuel, capítulo 8, a partir del versículo 10. Pero el pueblo no escuchó ni a Samuel ni a Dios. Y la monarquía que surgió con el rey y su reino era un desastre. Saúl, el primer rey, enloqueció, siendo perturbado por un espíritu malo, y luego se suicidó. El trono fue tomado por David, quien había logrado casarse con la hija de Saúl, Mical, siendo luego adúltero y homicida. Al final de cuentas, Yahvé lo maldijo y le impidió construir el templo con estas palabras: Tú has derramado demasiada sangre y hecho grandes guerras. No podrás edificar la casa a mi nombre, porque has derramado en tierra mucha sangre delante de mí. El tercer rey, Salomón, fue aún peor. Antes de ascender al trono, asesinó a su legítimo heredero, su hermano Adonías. Siendo un déspota megalómano, Salomón murió como idólatra y fue despedido por la Biblia con la severa sentencia: Salomón hizo lo malo ante los ojos de Yahvé y no fue fiel a Yahvé. Salomón fue sucedido por su hijo Roboam, quien llevó el reino a la ruina, causándole el cisma, o sea, la división del reino de Israel, que prácticamente terminó con la monarquía. Al igual que su padre, Roboam no siguió a Yahvé y además también arrastró al pueblo a la idolatría. Igualmente recibe la sentencia severa. Roboam abandonó la ley de Yahvé y con él todo Israel. Después seguían otros reyes, todos muy criticados por la Biblia. Tan trágica fue la experiencia de los reyes que los judíos proyectaron su esperanza en un reino divino, donde Dios mismo se haría cargo de la gente. Cuando Jesús comienza a hablar de este reino, no es bien comprendido, sobre todo por los fariseos y religiosos de aquella época. No logran percibir la idea del reino del que habla Jesús. Para Jesús el reino no está fuera, sino que está dentro de uno o entre la gente. El reino que Jesús quiere establecer es para que uno sea rey en el reino de su vida. Jesús lo tiene claro cuando dice: les aseguro, el que no reciba el reino de Dios como niño, no entrará en él. ¿Y cómo lo recibe un niño? En la cultura judía, el niño era como la mujer, o sea, en el último lugar, sin ningún valor. Pero un niño está dispuesto a ser amado, a aprender, a recibir, a seguir adelante, a estar disponible. Para acoger este reino hay que ser como un niño, receptivo, dispuesto a aprender, a involucrarse, a arriesgarse. Dice luego Jesús: danos cada día nuestro pan cotidiano. Aquí hay un problema en la traducción. Se usa el término griego epiousios, que se traduce por cotidiano o suficiente para el día, de cada día. Pero también epiousios se puede traducir de mañana, del día que viene. E incluso se puede traducir de todos los días. De esta manera hay tres posibilidades que se pueden complementar. La primera resalta el pan cotidiano, el pan necesario hoy. Es como decir: vive, preocúpate por el hoy. No vivas con la ansiedad del pan de mañana. Vive hoy. Si vives proyectado en el mañana, no vives hoy ni mañana, porque mañana vivirás en la mañana. La segunda resalta el
pan de mañana, es decir, el pan necesario para la vida del día que viene, del mañana. Es una invitación a no ser abandonado, a no sufrir hambre. Es una invitación a percibir la presencia de Dios que ayuda hoy y mañana. Y la tercera posibilidad resalta el pan de todos los días. En este caso se trata del pan no tanto físico, no el pan del panadero, sino el pan que nutre el corazón, el alma, la interioridad. Es el pan que alimenta siempre, todos los días. Las tres interpretaciones son posibles, así que las tres pueden ser ciertas. Dice luego Jesús: perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Se usa el verbo griego aphiemi, que no tanto quiere decir perdonar, sino más bien soltar, libertar, disolver. Para los judíos el perdón funcionaba así: ¿pecaste? Dios lo sabe, pues nada se escapa de Dios. Para no ser castigado, tienes que realizar acciones reparadoras. Entonces Él no te castigará. Y estas acciones reparadoras eran sobre todo los sacrificios, los ayunos y las oraciones. Así que para poder volver a comunicarse con Dios, uno necesitaba un arrepentimiento. Sin el arrepentimiento, Dios no le perdonaba. Sin embargo, con Jesús todo cambia. Dios perdona no porque la persona se arrepienta, sino porque Dios es compasivo. Es sobre la base de su compasión y amor que Dios disuelve todo y así libera a la persona. Aphiemi significa soltar o quitar todo, no dejar nada restante. Además se utiliza el término griego opheilo, que quiere decir deudor. ¿Y por qué se utiliza el término deudor? En Israel había una regla: si tenías un crédito de uno de tus deudores, este caducaba en el año de la remisión del Señor, y esta remisión se hacía cada 7 años. Con el tiempo, sin embargo, se hacía un certificado que contenía una declaración hecha ante el tribunal, en virtud de la cual el deudor autorizaba al acreedor a cobrar su crédito en cualquier momento, incluso después de 7 años, independientemente de la ley de indulto. Cuando Jesús dice: porque nosotros también hemos perdonado a nuestros deudores, se aleja de la práctica judía, resaltando que la deuda ha de ser perdonada totalmente, en cada momento y de corazón. De hecho, puedes perdonar a tu hermano solo si has tenido una experiencia profunda de perdón. De lo contrario, no lo harás. Porque los que conocen a Dios, los que viven a partir del Evangelio, los que saben lo que se les ha hecho, no pueden hacer otra cosa que perdonar. Luego dice Jesús: no nos dejes caer en tentación. Se usa el término griego peirasmos, que no tanto significa tentación, sino más bien prueba, intento, esfuerzo, empeño. Viene del verbo griego peireo, que quiere decir intentar, probar, esforzarse por. En el Antiguo Testamento, el verbo intentar nunca indica una solicitud al mal o a la tentación. Siempre indica una prueba, una verificación que se hace para ver qué es lo que realmente hay en el corazón. Por lo tanto, el sentido es positivo. Dice, por ejemplo, el libro del Deuteronomio: acuérdate todo el camino por el que Yahvé tu Dios te ha llevado en estos 40 años en el desierto, para probarte, para saber lo que había en tu corazón.
Se trata de pruebas que son necesarias para que el ser humano crezca, para que llegue a ser uno mismo. Por medio de las pruebas podrá aprender algo que tal vez no pudiera haber aprendido de otra manera. Entonces la tentación es una prueba, un paso hacia el crecimiento, hacia la maduración. Así que Dios te pone a prueba para que puedas crecer, para que puedas sacar a la luz la conciencia que hay en ti. Mirando entonces la oración del Padre Nuestro, hemos de decir una sola cosa. Necesitamos más vivir el Padre Nuestro que recitarlo. ¿Y qué mensaje puedo llevar conmigo para contemplarlo en esta semana? Tal vez el siguiente. Oro por cada cosa y por cada criatura, y pido el bien para todos, aunque no se realice como yo quisiera que se realizara, porque el mal no existe hasta que yo lo crea.